práctico, ¿sí? En el encuentro anterior habíamos hecho los ejercicios, las situaciones problemáticas, la 1 a la 5. Vamos ahora a tratar de plantear la situación 6. ¿Bien? Así que la voy a copiar, la voy a pasar a la pizarra para poder resolverla. Bien, acá nos están diciendo en esta situación, dice que una sustancia radioactiva se descompone de tal manera que cada año pierde 1/3 de su masa. Si su masa inicial es m sub 0, ahí sería m sub 0, bien, identifica la expresión que permite el cálculo de la masa a través del transcurso de los años. Bien, entonces, siempre se sabe que esto es un problema típico de una función exponencial, ¿bien? Y sabemos que la masa presente a través del tiempo se comporta de esta forma. Como m sería m sub 0, ¿bien? La cantidad inicial, a eso lo vamos a multiplicar, ¿sí? Por algún número. Que vamos a ponerle, por ejemplo, le voy a poner a, en este caso, ¿sí? Y ese número, ¿sí? Esa base, tiene un determinado exponente, ¿sí? Que vamos a ponerle t, que es nuestra variable. ¿Bien? Bueno, vamos a saber ahora, vamos a buscar cuál sería esa base, ¿bien? Vamos a ver cómo sería esa base. Yo sé que esta sustancia va perdiendo su masa en 1/3, ¿bien? Lo que me dice, que va perdiendo su masa en 1/3. Entonces, su masa inicial, ¿sí? La cantidad inicial lo puedo tener como que si fuera 1, ¿verdad? A eso le voy a restar 1/3. Cuando hago este cálculo, 1 menos 2, 1/3, me queda que es 2/3, ¿verdad? Entonces, la cantidad de materia que va quedando de ese total es 2/3. El 1 representa el total de la masa. Y como pierde 1/3, van a quedar 2/3 de esa masa, ¿bien? Entonces, vamos a poner acá, siempre queda 2/3 de la masa, ¿bien? Eso es lo que va quedando para tener como detalle. Entonces, nuestro valor A, ¿bien? Entonces, nuestro valor A va a ser equivalente a 2/3. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Entonces, ya nuestra fórmula, nuestra expresión, la podríamos indicar de esta manera, como m de t es igual a la masa inicial, ¿sí? La masa inicial, le voy a poner así entre paréntesis, 2/3, y eso, el 2/3, lo voy a colocar elevado a la t, ¿bien? Que es nuestra variable. Entonces, como pregunta A, me dice, si la masa inicial fuera de 2 kilogramos, ¿cuál será la masa de la sustancia transcurridos 9 años? Acá en este caso puedo trabajar con 2 kilogramos o bien con su equivalente. ¿Bien? Nosotros sabemos que 2 kilogramos, eso es equivalente a 2000 gramos. ¿Sí? Lo voy a dejar también ya así para poder también después hacer el B, porque me habla de 2 gramos. ¿Sí? Entonces, la cosa sería más o menos así. Vamos a reemplazar ahora este m sub 0 por los 2000 gramos. Y me dice, ¿cuál será la masa de la sustancia transcurridos 9 años? Bien, entonces, para hacer, este sería el ítem A.
para no perder el ítem A. Entonces vamos a lo siguiente. Dice que van a pasar 9 años. Entonces vamos a tener así m de 9, bien, porque van a ser los 9 años, y eso va a ser igual a los 2000 por los 2 tercios elevado a la novena, bien, elevado a la 9, bien. Y ahí es simplemente hacer el cálculo, bien, ahí es simplemente hacer el cálculo, y eso nos va a quedar que m de 9, ¿sí? M de 9 es aproximadamente, ¿sí? Es aproximadamente 52,02 gramos, ¿sí? Le puedo poner 52 gramos. Esa es la masa que va a tener esta sustancia después de 9 años. ¿Cuál será la masa de la sustancia transcurridos 9 años? Bien, la masa de la sustancia, hay que poner una respuesta, bien. Será de 52 gramos. Lo puedo indicar de esa manera. Puedo poner 52 gramos total. Es muy, muy poquita la diferencia, ¿sí? 52 gramos. Bien. Vamos ahora al B. En el B tenemos lo siguiente. El B me dicen así. ¿Cuánto tiempo deberá pasar para que la masa de dicha sustancia sea de 2 gramos? Entonces, en este caso, nuestro M de T tiene que ser equivalente a 2 gramos, ¿sí? Así que en la fórmula que tenía anterior voy a reemplazar ese M de T por 2 gramos. De modo que la situación va a quedar de esta forma. 2 gramos, y puedo directamente usar 2, ¿sí? Así ya no complico con las unidades. 2 es igual a 2000 por los 2 tercios, y todo eso elevado a la T. Y acá me va a quedar despejada, ¿sí? Este 2000 lo voy a pasar dividiendo, ¿sí? A los 2, y cuando pase dividiendo, me va a quedar 0,001, ¿bien? Y eso va a ser igual a los 2 tercios elevado a la T. ¿Ahí estamos? Bueno, acá me quedó una ecuación exponencial, si vamos al caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para poder quitar este exponente que tenemos aquí arriba, vamos a aplicar el logaritmo en ambos lados. Así que vamos a indicar así, logaritmo de 0,001, ¿bien? Y eso va a ser igual al logaritmo de 2 tercios elevado a la t. Al aplicar el logaritmo, ¿bien? Este exponente va a bajar delante y la cosa nos va a quedar así. El logaritmo de 0,001, eso nos queda que es menos 3. Eso es igual a t por el logaritmo de 2 tercios. Y ahora este 2 tercios va a pasar dividiendo al menos 3, de modo que la cosa se va a transformar en esto. Va a quedar que t es igual a ¿quién? A menos 3, todo eso dividido, ¿bien? Dividido
el logaritmo de 2/3. Y al hacer ese cálculo, bien, va a quedar lo siguiente. Voy a poner, por lo tanto, o entonces, ¿sí? Ese símbolo es por lo tanto, los 3 puntitos es por lo tanto, que es igual a 17,03. ¿En qué me va a dar? Me va a dar en años. Así que son años eso. ¿Bien? Es la masa de 2 gramos, ¿sí? La masa de 2 gramos va a tardar 17 años en ser 2 gramos, ¿sí? La masa inicial que tenía de 2.000 gramos, cuando pasen 17 años, van a quedar 2 gramos. Entonces, me pregunta, ¿cuánto tiempo deberá pasar para que la masa de dicha sustancia sea de 2 gramos? Bien, deberán pasar 17 años para que la masa de 2.000 gramos sea de 2 gramos. ¿Bien? Esa es la respuesta que deberían después colocar ahí. ¿Bien? Podemos poner como respuesta aquí abajo deberán transcurrir 17 años para que la masa de 2 kilogramos sea de 2 gramos. ¿Bien? Bueno, y me falta después el C, hacer un esquema de esta situación. ¿Cómo puedo hacer el esquema de esta situación? Yo ya sé cuál es la fórmula, ¿sí? Lo voy a compartir, si puedo, en el GeoGebra, a ver si me lo permite. Ah, no me lo permite compartir. Ah, que sí, sí, acá está. Bien. Yo tengo que expresar esta función. Entonces vamos a poner los 2.000 gramos, ¿sí? Vamos a poner 2.000 gramos o bien 2 kilogramos. Y a eso lo tengo que multiplicar por los 2/3, y tiene que estar elevado a la t, ¿sí? Y en este caso voy a poner x porque mi variable acá en este graficador es la x. Y tendría que aclarar, ¿sí? Para este caso, x debería ser mayor o igual que 0. ¿Bien? Y al hacer esa indicación en el graficador, por ejemplo, después ya me lo indica de esta manera, con una coma pude separar la función de la condición. Ahí ya me dibuja, por ejemplo, fíjense, de 2.000 era la ordenada, era la cantidad inicial, y después, a medida que pasen los años, esa cantidad de materia va bajando. Fíjense que cuando llegue después a los 17, está casi como muy pegado al eje. La 17 está como muy pegado. Puedo ir aumentando. Y fíjense que todavía no toca. ¿Bien? Todavía no toca. A ver si me puede, por ejemplo, no sé si lo pone. Bueno, pero ahí serían más o menos los 2 gramos que tendríamos de sustancia. ¿Bien? De esta forma pudimos hacer un gráfico aproximado de la situación. Era lo que me pedían, ¿sí? A mí me pedían eso. Así que ahora ya lo tengo hecho. Bien. Bueno, vamos a ver si pasamos a la otra situación. El inciso 7 habla de un cultivo de bacterias que se reproduce en las primeras horas a un ritmo avanzado, de modo que el número presente de bacterias se triplica por cada 60 minutos. Recordemos que 60 minutos es equivalente a 1 hora. ¿Bien? Considerando una población inicial de sub 0, ¿bien?
encuentre, si es posible, una expresión matemática que permita determinar la cantidad de ejemplares existentes en el cultivo transcurridas qué horas. ¿Bien? Entonces, vamos a lo siguiente. Esta es muy sencilla, esta situación, ¿bien? Ya más o menos hicimos otra parecida. Pero la fórmula con la que van a tener que trabajar, ¿bien? La fórmula va a ser algo así. La fórmula va a ser algo así. Vamos a considerar a P de T, digamos, que es la cantidad de bacterias que va a haber transcurridas qué horas. Y, por ejemplo, en el inciso A me dice que hay 5 bacterias, así que voy a poner como primer factor al 5. A eso lo voy a multiplicar por cómo se triplica, cómo se crece esta población. Y dice que se triplica. Se triplica por cada hora que transcurre, o por cada 60 minutos. Así que lo que voy a hacer es multiplicar a ese factor al 5, ¿sí? Por 3, que va a ser mi factor, digamos, de crecimiento, elevado a la t. Esa es la expresión. ¿Bien? Entonces, donde acá dice, encuentre si es posible una expresión matemática que permita determinar la cantidad de bacterias existentes después de t horas, ¿bien? La expresión va a ser esta que tenemos aquí. ¿Sí? Esa es la expresión que se ajusta a esta situación. Entonces después va a ser decir, bueno, ¿qué cantidad de bacterias se espera contar transcurrida 11 horas? Es reemplazar la t por 11. Entonces va a ser t de 11 es igual a 5 por 3 a la 11. ¿Bien? ¿Qué cantidad de horas deberán transcurrir para contabilizar al menos 8 millones de bacterias? ¿Bien? En ese caso, se plantea una situación donde este PDT va a ser 8 millones. Y después se resuelve como resolvimos en el caso anterior de la sustancia radioactiva. El 5 va a pasar dividiendo al 8 millones, se aplica logaritmo en ambos lados y ya se resuelve la ecuación. Algo muy, muy sencillo. El octavo dice que un empresario, vamos a plantearlo para ver cómo queda. Bien, aquí lo tenemos. Vamos a plantear. Dice, bueno, que un empresario considera que el valor de su maquinaria, a causa del deterioro, cuesta un 90% del valor del año anterior. Si me hablan a mí, por ejemplo, del 90%, esto significa aproximadamente, ¿bien? Aproximadamente, este valor lo puedo asociar, ¿bien? A 0,9. Eso es fundamental que sepamos hacer este tipo de relación. Esta relación es fundamental que la sepamos hacer. ¿Bien? Bien. Lo otro que sigue dice lo siguiente. Si una máquina que compró por 80.500 pesos cuesta hoy 8.800, ¿cuántos años hace que la compró? Bien. Entonces, nosotros tenemos una fórmula que es siempre prácticamente igual. La voy a escribir, por ejemplo, puedo poner así, BDT, porque es el valor de la maquinaria. ¿Y ese valor qué va a ser? El valor inicial, el que tenía, ¿bien? Multiplicado por algún número, ¿sí? Y en este caso lo voy a colocar como elevado a la t, porque mi variable va a ser t. Ya sabemos cuánto vale esa base. Esa base es la forma en la que va a crecer o a decrecer. En este caso, como habla de que va perdiendo su valor,
esa tiene que ser un número menor que 1, para que pueda decrecer, ¿sí? El b sub 0 también lo conocemos. El b sub 0 nos dijo que era 80.500. Y el b de t también lo sabemos. ¿Por qué? Porque es lo que cuesta hoy en día. Como me preguntan, ¿hace cuántos años compró esta maquinaria? Así que vamos a reemplazar en esa fórmula por esos valores. El b de t me va a quedar que es 8.800. El signo pesos no lo voy a colocar en este caso para no entorpecer las cuentas. Me va a quedar 80.500. Por, acá vamos a poner 0,9 o 0,90. Por lo general se pone 0,9 porque el 0 después de la coma no tiene sentido. Y eso va elevado a la t. Bien. A partir de ahí empezamos a desarrollar este cálculo, ¿sí? Cuando pasamos el 80.500 dividiendo el 8.800, eso nos queda aproximadamente 0,109. ¿Sí? Y eso después queda que es igual a 0,9 elevado a la t. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar logaritmo en ambos lados. ¿Bien? Así que va a quedar el logaritmo de 0,109 y eso es igual al logaritmo de 0,9 elevado a la t. Esta t que tengo como exponente va a bajar delante del logaritmo, así que esto va a ser lo siguiente. Logaritmo de 0,109 igual a t por el logaritmo de 0,9. Bien, el logaritmo de 0,9 lo vamos a pasar dividiendo y entonces esto va a quedar así. Logaritmo de 0,109 va a quedar dividido de 0,9. Cuando hacemos estos cálculos, ¿sí? Vamos a indicar ahora, por lo tanto, va a ser aproximadamente, ¿sí? Si todo anda bien, 21 años. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué está significando? Está significando que esta maquinaria, la que tiene hoy en día, fue comprada hace 21 años. ¿Bien? ¿Cuántos años hace que la compró? Entonces, vamos a poner como respuesta, hace 21 años que compró la máquina o la maquinaria, ¿sí? Esa va a ser como la respuesta. Y después dice, determina una expresión matemática que permita calcular el valor de la maquinaria en cualquier momento, ¿sí? Bueno, en la expresión esa expresión, para responder el inciso A, te hablo de una máquina, de la expresión, la vamos a escribir así. Ya la tenemos casi hecha, ¿no? Vamos a poner que B de T igual a los 80.500 pesos que nos costó por 0,9 y eso elevado a la t. Y esa es la expresión que me estaban pidiendo. Bien. Ahí está. Eso era para el 8A. No pedía nada más. Este
era sencillo. Vamos al noveno. El noveno me habla ya que hay un grupo de técnicos y científicos que dicen que en los próximos 10 días una mancha de petróleo, que actualmente tiene 1,5 kilómetros cuadrados, se esparcirá duplicando su superficie cada periodo de 12 horas aproximadamente. Entonces ahora me dice, haz un estudio del comportamiento de la mancha y completa la siguiente tabla donde te representa el tiempo en horas transcurrido. ¿Bien? Representa el tiempo en horas transcurrido expresado en días. ¿Bien? Y la superficie aproximada en kilómetros. Vamos a indicar que el tiempo está en días. Acá vamos a borrarle esto porque representa el tiempo transcurrido expresado en días. Ahí está. Estaba mal esa parte. Entonces dice que lo va a expresar en días. ¿Bien? Tengo que encontrar una fórmula que me permita que se ajuste a esto. Después dice B, determina una expresión que permita determinar la superficie ocupada por el petróleo en función del tiempo transcurrido. ¿Bien? Así que vamos a realizar, vamos a ver si puedo copiarlo. Bien. Ahí me quedaron un poquito más separados. Vamos a hacer como una tablita para poder realizar esta situación. Bueno, ahora me puso todos los números juntos. Eso. No importa. Vamos a hacer la tabla de vuelta. No pasa nada. Bien. Ahora vamos a poner los valores. Acá teníamos el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, en el momento inicial, vamos a tener el 1,5 kilómetros, ¿bien?, de esa mancha. Dice que esta mancha, ¿bien?, se duplica cada 12 horas, ¿bien? Pero ahí me dicen que esto está puesto en días. Así que tener los 1500, ¿bien? 1500, o, perdón, 1,5. Si lo multiplico por 2, me quedan 12 horas. Pero si vuelvo a multiplicar por 2, ya me queda un día. Y en ese caso tengo 1,5. Por 2 es 3. Por 2 me da 6. O sea que en total acá voy a tener 6. Esto va a ser 6 kilómetros cuadrados. Para el caso siguiente, voy a tener lo anterior, el 1,5,
por 2 es lo que tenía del día 1, ¿bien? Pero si lo multiplico por 2, ya tengo ahí 36 horas, y necesito 48, así que multiplico por 2 de vuelta, y al multiplicar por 2 yo tenía, de lo anterior era 6, por 2 me queda 12, por 2, 24. Así que me van a quedar 24 kilómetros cuadrados. Si ustedes se fijan, estoy multiplicando 2 veces por 2. Y al multiplicar 2 veces por 2, me queda que es 4, o bien 2 al cuadrado. Así que pasadas después los 3 días, ¿bien? Me van a quedar que son 96 kilómetros cuadrados. Si pasan 4 días, van a quedar que son 384 kilómetros cuadrados. Si pasan 5 días, ¿bien? Van a quedar que son 1536 kilómetros cuadrados. Si pasan 6 días, van a quedar que son 6144 kilómetros cuadrados. Y si pasan 7 días, ¿bien? Van a ser 24.576 kilómetros cuadrados. Entonces, si ahí me dicen que determine una expresión que me permita saber cómo esta mancha avanza a lo largo de los días, lo que puedo hacer es lo siguiente. Lo puedo interpretar de esta forma. Fíjense que para el primer caso eran 1,5. Para el segundo caso era el 1,5 por 2 por 2 de esta. Para el tercer caso era 1,5 por 2 es lo que tenía, por 2. Para el siguiente era 1,5 por 2 del primer día, por 2 del segundo, por 2 del tercero. Ya puedo sacar como una pequeña conclusión. Para el primero, lo podría escribir como 1,5 por 2 al cuadrado, ¿sí? Eso lo podría escribir así. Fíjense que para 1 iría el 2. Para el siguiente, podría ser 1,5 por 2 a la cuarta. O bien, también podría indicarlo así, como 1,5 por 2 elevado al cuadrado por 2 al cuadrado, ¿bien? Y podría poner 2 por 2 también, ¿sí? Iría 2 por 2, ¿bien? Para el siguiente caso, me va a quedar es 1500, perdón, 1,5 por 2, y ahí iría, por ejemplo, al cuadrado y multiplicado por 3. ¿Sí? Multiplicado por 3. Así que vamos a poner así. Ahí iría por 3. Bien. Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Cómo va a ser la fórmula esta que estoy buscando? La fórmula esta que estoy buscando va a quedar algo así. La superficie de esta mancha, ¿sí? La podría poner como S de T, va a ser igual a ¿quién? A 1,5 por 2 elevado al cuadrado, pero multiplicado por T. Multiplicado por T. Si T vale 0, me va a quedar 2 por 0, 0. Y 2 a la 0 es 1. Y 1 por 1,5 me queda 1,5. Si T vale 1, me queda 1 por 2
es 2, ¿bien? Y 2 al cuadrado es 4. 1,5 por 4 me queda 6. Muy bien. Si t vale 2, me queda 2 por 2, 4, y 2 a la cuarta es 16. Y 16 por 1,5 me queda 24. Si t vale 3, me queda 2 por 3, 6. Y 2 a la sexta, ¿bien? Me da 64. Y 64 por 1,5 me da 96. ¿Bien? Y así, esa es la expresión que me estaban pidiendo que encontrara. Es esta de aquí. Esa es la expresión que me están pidiendo. ¿Sí? Bien, vamos al último, al 10. En el 10 me dice que tengo el polonio, ¿bien? Es un elemento radioactivo que fue descubierto por Marie Curie en 1898 y que decae exponencialmente de acuerdo al siguiente modelo matemático, ¿bien? Donde T está expresado en años, M sub 0 es la masa de la materia inicial del polonio y M de T es la materia actual, ¿bien? Entonces me dice, si tengo, por ejemplo, un envase con 5 kilogramos de polonio, ¿cuántos días deberán transcurrir para que la masa de esta sustancia sea de 800 gramos? Y la otra pregunta, ¿y cuántos para que la masa de la sustancia sea de 800 decigramos? Acá, por ejemplo, T me lo da expresado en años, ¿bien? Y me pide que son días, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con ese detalle. Vamos a la pizarra para poder resolver esta situación. Bien, entonces, ya tenemos la fórmula ya nos las da, ¿bien? Lo único que hay que hacer es saber lo siguiente. Tenemos que saber algo que es muy elemental, que 5 kilogramos, ¿sí? son equivalentes a 5.000 gramos. ¿Bien? Y la otra cosa, que 800 decigramos, ¿bien? 800 decigramos, también lo puedo expresar en gramos. Tienen que tener en cuenta cómo son las unidades. Tienen kilogramos, después tienen, por ejemplo, hectogramos, después tienen los decagramos, gramos, y tengo después decigramos. ¿Bien? Estas son las unidades que seguirían, por ejemplo, el centigramo y después el miligramo. Si ahí me dice que son 800 decigramos, ¿bien? 800 decigramos, voy a tener un 0 aquí, un 0 acá y el 8 acá, ¿bien? Entonces, esos 800 decigramos me queda que son 80 gramos, ¿bien? Para que lo tengan en cuenta después. Los 800 decigramos son equivalentes a 80 gramos, ¿bien? Después, lo demás es simplemente igual. Vamos a plantear igual el inciso A. Porque el inciso B después es igual. Pero el inciso A me interesa que lo podamos plantear. En el inciso A me dice, ¿cuántos días deberán transcurrir para que la masa de esta sustancia sea de 800 gramos? Entonces, vamos a hacer así. La cantidad de materia que voy a tener, por ejemplo, son 800 gramos. ¿Y eso de dónde va a salir? De los 5.000 gramos que tenía al comienzo por
E elevado, ¿bien? E está elevado ahí a la menos 0,005t. ¿Bien? E está elevado a ese exponente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá vamos a despejar simplemente la E. El 5000 lo vamos a pasar dividiendo al 800, y al pasar dividiéndolo, me va a quedar que es 0,16, ¿bien? Y eso va a ser igual a E elevado, ¿bien? A la menos 0,005. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Acá en este caso, me va a convenir aplicar lo que se llama el logaritmo natural, ¿sí? ¿Por qué lo voy a hacer de esta manera? Porque tengo justamente una base que es E. Si la base es E, ¿bien? Puedo aplicar este artilugio y me va a facilitar mucho las cosas. ¿Por qué? Ahora voy a bajar todo el exponente, el menos 0,005t, lo voy a bajar delante del logaritmo. Entonces, esto va a quedar así, logaritmo de 0,16 es igual a menos 0,0005 logaritmo natural de E. ¿Bien? Bueno, nosotros sabemos, por definición ya del logaritmo, que si la base y el argumento de un logaritmo son coincidentes, ¿bien? Son coincidentes, eso es 1. Esta parte de ahí, eso de ahí, vale 1. Eso vale 1. Entonces, como vale 1, ya me saco de encima todo eso. ¿Y qué es lo que me quedó? Me queda directamente logaritmo de 0,16 es igual a menos 0,005t. ¿Bien? Ya me quedó eso. ¿Y ahora qué hacemos? El menos 0,005t, perdón, el menos 0,005 lo paso dividiendo al logaritmo. Entonces ya me queda despejada t. De modo que t va a ser igual, y a eso lo vamos a dividir por menos 0,05. Y al hacer ese cociente, me va a quedar que, por lo tanto, en este caso, t es aproximadamente, y me queda que es 366,51. Pero estos son años. Estos son años. Bien. Y ahí me pedía que lo expresara en días. Así que este valor, ¿sí? Los 366,51 años, lo tendré que multiplicar por 365, que son los días que tiene un año. Si lo quieren hacer un poquito más exacto, ¿sí? Los años serían 365 días y 6 horas, básicamente. ¿Bien? Por eso es que cada 4 años estamos, digamos, teniendo lo que es un año bisiesto. Si lo quieren hacer un poquito más exacto, pueden poner 25, ¿sí? Que sería un cuarto del tiempo. 6 horas son un cuarto. Por eso tengo que hacer como una equivalencia entre el sistema sexagesimal y el sistema decimal. Si lo quieren hacer de esa manera, está bien, ¿sí? Y eso le va a quedar que es 133.876
y queda 0,77. Pero fíjense que ahí le queda con coma. Entonces, directamente, como tengo ese 0,77 y es muy superior a 0,5, podría indicar que le sumo 1 más al entero. Y me queda ahí. Y esos serían días. Puedo hacer esa aproximación, ¿bien? Es aproximadamente. Podría hacerle el rulito arriba, ¿bien? Y acá también, porque era aproximadamente. ¿Bien? Aproximadamente me da esa cantidad. Si no lo hicieron con los 365,25 días, si no lo hicieron con ese valor, no pasa nada, ¿bien? No pasa nada. Si lo hicieron normal, te va a quedar, por ejemplo, que es 133.878 días, ¿bien? Una cosa así, pero no le va a cambiar en mucho el resultado. Te va a quedar bastante similar, o no cambia prácticamente. Así que bueno, hasta ahí es lo del ejercicio 1, digamos, que son la resolución de problemas. La resolución de problemas. Después, más adelante, tenemos lo que es el análisis de funciones exponenciales. ¿Bien? Esto lo vamos a ver en el próximo encuentro, ¿sí? Por ahora, les quería dar las indicaciones como para poder resolver los ejercicios 6, 7, 8, 9 y 10.